militares se daban el nombre de la revolución. Fíjense qué interesante, ¿de qué habla eso? De apropiarse de esta palabrita. Claro. Y que era una palabrita para la época que central, relevante. O sea, había una disputa en torno a esta palabra. Hoy alguien se pelea por esta palabra. Bueno, hay una marca de época, ¿no? Que sobre la que también en algún momento vamos a charlar. Pero efectivamente, ¿no? Uno puede decir, ya te doy la palabra allá atrás, uno puede decir que este ha sido el concepto predominante, mayoritario en nuestro tiempo, a diferencia de este otro que vimos. Y de hecho, digamos, uno puede claramente diferenciar, como hemos charlado en otras clases, que determinados conceptos de la filosofía política han tenido un antes y un después de la modernidad. Era una manera como se las pensaba en la Edad Media o en la época clásica de los griegos, etc. Y otra manera como se las empezó a pensar desde la modernidad. Y en esta vale también esa temporalidad histórica. Este ha sido el modo predominante de pensar este concepto de la modernidad y este había sido el modo predominante de pensar este término en la Edad Media y en la época clásica, donde esta palabra era una palabra secundaria. Entonces, ¿qué queremos señalar con esto? Que el concepto de revolución es una palabra profundamente moderna. Es un concepto bien propio de la modernidad. Insisto, sin que haya sido un invento de la modernidad, pero sí la relevancia, la centralidad de la palabra revolución arranca con la modernidad. La idea de revolución premoderna, ¿cuál era? Secundaria y muchas veces estaba asociada más a qué. Hay físicos acá. Había a la astronomía. ¿Y qué tenía? Y en la astronomía, ¿qué, digamos, ¿a qué hacía referencia el uso de esta palabra? La teoría heliocéntrica y geocéntrica, los dos que estaban en disputa. ¿Y qué contiene eso? Movimientos de tipo circulares, claro, de los cuerpos celestes. Era una palabra secundaria, más vinculada a la astronomía, y que tenía que ver con la mirada temporal propia de esas épocas de la historia de las ideas de la humanidad. ¿Qué mirada sobre la temporalidad había en la Edad Media o en la época clásica? Circular también, ¿no? Pensemos en las religiones en general, pero en el cristianismo o en el catolicismo, ¿qué mirada sobre el tiempo hay aquí en el catolicismo? ¿Lineal o circular? ¿Por qué? Se nace, se crece, se muere y se terminó la historieta ahí. No. ¿Qué pasa? Claro. Se resucita. Se resucita. ¿Sí? La vuelta completa. ¿Sí? Entonces, la vuelta completa. ¿Y qué estamos esperando? Digo, estamos poniéndome la camiseta de católico. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es el regreso? El re es la vuelta. ¿No? A ver, la mitología griega también. Sí. Pensaba en esta, con otros contenidos, claramente. Pero claro, la vuelta del Hades, de los negros que volvían del Hades. O sea, que resucitaban. Hay que una vuelta, ¿no? Entonces es un tiempo circular y en consecuencia, ¿no? la impresión sobre esta palabra era una mirada sobre la revolución en clave circular, ¿no? Que tenía que ver más con el retorno, con la vuelta. ¿Qué autor vimos en esta
clase que no dejaba de contener este momento al interior de su pensamiento, que nos parecía raro, y que hablaba de redención, y que algunos de ustedes hacían cara cuando hablaba de redención, como diciendo, a ver, yo dije, tiene impronta religiosa fuertísima, y me hicieron cara, como que no gustaba tanto. Benjamin. ¿No? Más inspirado en el judaísmo, en el Talmud, pero su idea de revolución, que claramente era marxista, que implicaba el dar vuelta, la ruptura, el cambio profundo, abrupto, radical, violento, ¿verdad? No dejaba de contener hacia su interior una idea de vuelta. De hecho, usaba esa palabrita redención, porque para él precisamente, ¿no?, la posibilidad de todo esto tenía como condición una vuelta. ¿Una vuelta a dónde? ¿O una vuelta de qué tipo? ¿Una vuelta hacia dónde? Hacia atrás, sin duda, ¿no? Porque toda vuelta implica una mirada hacia atrás. La imagen, ¿no?, del cuadro, de la pintura, que era la mirada hacia atrás. ¿Mirando qué hacia atrás? ¿O a quiénes? Busquen los apuntes de Benjamin si los tienen. ¿A quiénes? ¿A quiénes había que redimir? A los muertos que lucharon por el cambio. A los perdedores de la historia. A los perdedores de la historia. No había que seguir hacia adelante. La posibilidad de seguir hacia adelante era redimir a los perdedores de la historia. ¿Y cuál era el método histórico que él proponía? Tenía un método con un nombre muy gráfico, muy de lo cotidiano: pasar El cepillo contra pelo. Contrapelo de la historia. porque de esa manera, ¿qué? Claro, la historia lo escriben los que vencen, y entonces aparecían los Pasando el cepillo a contrapelo, cuando uno lo hace una alfombra, que salta. Todo lo que queda, lo perdido, lo que la modernidad se lleva puesto, deja Claro. los perdedores. Benjamin, siglo XX, conjugó ambas. Las abiertas, los ojos abiertos, la boca abierta, mirando el pasado. Mirando hacia atrás. Fíjense, ¿no? Ahí tenemos una mirada, una definición que conjuga la moderna con la clásica. Porque la moderna, ¿en qué consiste? Ya describimos medianamente rápido la clásica, nos metimos no sé por qué con Benjamin, porque encajaba justo en la transición o en la posibilidad de ser diálogo de este concepto. Y ahora miremos la moderna seca. Dijimos, la moderna implica no tanto esto, sino este movimiento, el de dar vuelta. ¿Qué mirada sobre el tiempo tiene la modernidad? ¿Circular? No, Lineal. ¿No? Esta idea se constituye sobre una mirada así, lineal. Dijeron acá, progresista, ¿no? Progresista, la idea de progreso, ¿no? El ir solo hacia adelante, la convicción de lo que está adelante es siempre mejor, ¿no? La modernidad es una etapa de la humanidad sumamente que, entre otras cosas, tiene cosas interesantes, digamos, no es que uno critica la modernidad, pero claramente tiene cosas interesantes. Y viéndolo en nuestro tiempo, que uno se vuelve hasta medio nostálgico de algunas cosas. Optimista, profundamente optimista. ¿Optimista respecto a quién? Al ser humano. Oye, ¿estamos optimistas respecto al ser humano? No, por eso digo algunas cosas, bueno, se vuelve un poco nostálgico dado nuestro tiempo. La modernidad era profundamente optimista respecto al ser humano. De hecho, como se la suele pensar, que efectivamente es así, ¿no? Una de las marcas profundas de la modernidad, ¿cuál es?
la ilustración sin duda, pero que es la centralidad del ser humano. Por eso la antropología, como se clasifica el antropocentrismo frente a la etapa que dejábamos, que era el teocentrismo, que era giraba en torno a un dios en ese caso, y la modernidad pasa a girar en torno al ser humano. ¿No? Ahí hay una cuestión interesante, en las dos no deja de haber una centralidad. Claro. Es interesante pensar eso. Sobre todo con algo que tiene muchísima actualidad, ¿no? Y que si seguimos siendo antropocentristas, más que nunca, dice el compañero. Entonces, fíjense, nos anticipamos la clase que no vamos a tener. Entonces, es lo que llama posmodernidad, como que dejamos la etapa de la modernidad. Ahí no cuaja, porque de mínima seguimos pensando que somos el centro del universo. El compañero le dio más que nunca. ¿No? Le dimos todavía una vuelta más de tuerca a la cosa. Pero entonces es una marca moderna, no es una marca postmoderna. Fíjense la vigencia y la actualidad que tiene esta cuestión. Esta cuestión, agrego, que es un problema. Según Benjamin sería el triunfo de la clase dominante. Es un problemón. ¿Por qué esto? Por varias cuestiones, pero por un tema que tiene fuerte actualidad y vigencia, pensar que somos el centro del mundo. Somos totalmente individualistas, entonces todo gira alrededor de mi libertad, mi derecho, mi deseo, mi... ¿Y qué efectos tiene? ¿De qué? Del hábitat del mundo, del medio ambiente, de la naturaleza. Por eso digo que esto tiene una actualidad enorme, porque bajo esta idea estamos haciendo pelota al planeta. Considerando que somos el centro del mundo y que podemos hacer con el planeta, la naturaleza, me parece que ahí era. Pero también en la posmodernidad han surgido cuestionamientos a esto. Sin duda. La identidad, la cuestión Sí. ecologismo, en fin. O sea, otra girada que en la modernidad no había prácticamente. No había. Sí, sin duda. Pero lo dominante sigue siendo la centralidad nuestra. Sí. El ombligo. Sí, pero antes era ligado al progreso en el desierto, lo estamos atravesando. Bien. Ahí la compañera de otra cosa que está buena, ¿no? Dijimos, seguimos pensando en términos que somos el centro del mundo, pero antes, en los inicios de la modernidad, o en los primeros siglos de la modernidad, siglo XIX, XX, bajo la idea del progreso indefinido, que lo habíamos mencionado rápido antes, esta idea de que todo, ¿no? Hacia adelante siempre es mejor. ¿Hoy seguimos pensando bajo esta clave? No. Más en este tiempo, pandemia y guerra en Europa de por medio, es como que, ¿no? Claro. Esa idea de que lo que viene es mejor, no la tenemos más. No. Hoy la marca, que sí es posmoderna, está bien, el agregado, ¿cuál es? La incerteza, la incertidumbre. Esa es una marca de la posmodernidad. La modernidad, ¿qué tenía? Certeza. ¿Y de qué tipo? Recontrafuertes. Una, ¿cuál era? Esta. De que tarde o temprano iba a pasar esto. Hoy pensamos que tarde o temprano va a pasar esto. No. Igual en el centro. ¿Por qué no dice compañero y queremos? Bueno, nos han convencido de eso. Ahí está. Pero nosotros podemos pensar en la dirección en que vamos, te lleva a una autodestrucción que no deja de ser una revolución. Porque es un cambio que se... Pero la autodestrucción es una revolución. Y se da. No. Si algo se autodestruye, ¿qué queda? ¿Algo mejor? Y si yo lo estoy provocando. La nada. Pero yo lo estoy provocando. Bueno, pero no es ahí. Yo creo que tendríamos que definir algunas cosas más de revolución, pero por lo que estoy Claro. viendo, revolución no es autodestrucción. Autodestrucción Sino es algo como- que tierra Claro. pasada. Pero igual la modernidad se construyó, digamos, alrededor del antropocentrismo, pero no era cualquier antropo. O sea, también sobre la invisibilización de muchos. Y ahora, ¿Qué
tipo de antropo era el céntrico? Fundamentalmente europeo, El hombre. Blanco, Las tres, ¿no? Creo que era una clase tipo currículum vitae, claro. ¿no? Europeo, blanco, varón. Primero ponía Europeo y blanco. Está bien. ¿Estamos? Entonces, en la modernidad, esta palabrita empezó a significar dar vuelta bajo una idea del tiempo lineal fundada en la convicción de que todo lo que iba a venir era mejor y en función de un fuerte optimismo sobre el ser humano y sobre, ¿qué más del ser humano? Sobre la perfectibilidad del ser humano. Esa era una convicción profunda que, ¿no?, pone sobre la mesa la modernidad, que es la perfectibilidad del ser humano, que sin duda podemos ser mejores, pero no sin duda que podemos ser mejores, que vamos a ser mejores, ¿no? Fíjense esa convicción, esa marca, cómo talló y modeló los modos en que se pensó esta palabra durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX. ¿A dónde nos lleva esta idea que nació con la modernidad? En los años 60, ¿de qué se hablaba? ¿Del hombre? Fíjense el fundamento moderno, progresista, los modos en que estamos pensando, optimista, voluntarista, podemos decir también voluntarista sobre la condición humana, que es que vamos inevitablemente hacia un lugar mejor y que somos seres perfectibles. A ver, eso tiene, como siempre decimos, veamos todo en su reverso, tiene cosas buenas pensar así, ¿no? Porque si no pensamos que podemos ser mejores, estamos al horno. ¿No? Si no pensamos que podemos mejorar, que podemos ser mejores, que podemos perfeccionarnos, estamos al horno. El tema o la complicación está cuando consideramos que eso es como inevitable, ¿no? En lo que agregó la compañera hoy. Que eso está como escrito y que el desenvolvimiento mismo de los acontecimientos nos va a llevar a ese supuesto paraíso terrenal, digamos, y basta que la historia marche hacia adelante, ¿no? Es comprar eso, que todo lo que viene siempre va a ser mejor, ¿no? Que marchar hacia adelante siempre es hacia donde hay que ir. Benjamin dice, no, digo, volviendo a ver, no, ojo, nos compremos el espejito de colores. ¿Qué decía Benjamin en la clase que vimos? Toda obra de civilización también contiene obra, ¿no?, barbarie. Entonces hay que pensar en esas paradojas, en esas contradicciones, en esos grises, en cómo el progreso, ¿no?, que es lo que cuestiona Benjamin, el progreso, y fundamentalmente en la modernidad el progreso acá está asociado a qué dimensión de la realidad, a lo material, ¿no? A lo material, al desarrollo de las tecnologías, todo eso de por sí no es bueno, tiene sus efectos, consecuencias no deseadas o deseadas por quienes promueven ese progreso, esos desarrollos tecnológicos, ese despliegue de determinadas fuerzas productivas, etc. Entonces, el concepto de revolución en la modernidad es un concepto que implica dar vuelta a algo que está bueno, que nos gusta, ¿no?, dar vuelta a un orden, pero asociado a esta temporalidad, ¿no?, a una temporalidad lineal, que de hecho uno puede decir niega este momento, rompe con este momento, porque alguien lo dijo, para que nazca algo nuevo, ¿qué tiene que ir? Tiene que haber un corte. El concepto de revolución moderno es un concepto que implica un corte, un antes y un después. Hay que dejar atrás, ¿no?, hasta ese momento se produjo una inflexión histórica
Por la revolución, bueno, todo lo que estaba atrás hay que dejar. Ya está, es el pasado. ¿No? La revolución es lo nuevo, no es lo viejo la revolución, no es una vuelta a lo viejo hacia atrás. Entonces no entra la palabra reforma. ¿Eh? No entra la palabra reforma. Porque la palabra reforma ¿qué implica? Cambiar lo viejo. ¿Cambiar Cambiar lo viejo. lo viejo? Pero uno puede decir que revolución también. ¿Cuál es la diferencia entre reforma y revolución? Porque la La gradualidad reforma es modificar Algo que ya está. Claro. Reforma. Es cambiar algo que ya está. de distintas formas. Claro. Pero no de la misma forma. Te hago una. Le da otra forma de lo que decía la compañera. Claro. Cambiar la Ya forma. está. Cambiar las formas. Algo que ya está. Reforma. No, ahí ya tiene como una connotación que no puede gustar nada, puede cambiar, ¿no? Esta famosa expresión, Claro. cambiar la forma para más de lo mismo, ¿no? Claro. Cambio para que nada cambie. En realidad, la idea de reforma implica la transformación de una parte del todo. Claro. Tiene esa también. Consideremos las dos. Cambiar la forma, o sea, podemos decir cambia la forma, pero en definitiva en el fondo no cambia nada. Pero también yo creo que otra diferencia es que el reformismo, la idea de reforma es cambiar una parte de la realidad. La revolución que cambia una parte No. de todo. Todo. ¿No? En la relación entre la ecuación entre parte y todo, yo creo que ahí está la diferencia sustantiva. La reforma cambia una parte, la revolución cambia todo. Ahora bien, de nuevo, esto se puede pensar en términos excluyentes o antagónicos, o podemos pensar que la dinámica de la historia, de las relaciones sociales, de las pujas y luchas políticas, estos dos momentos pueden ir de la mano, desde otra perspectiva estratégica sobre el poder. Y Gramsci algo de esto aporta, que un conjunto de reformas sucesivas, Sí. particulares, en distintos planos que se van dando en la sociedad, en algún momento puede desembocar en el cambio de todo. ¿Se entiende? Ahí hay un diálogo entre reformismo y revolución. La acumulación de reformas en distintos planos de la realidad llega a un punto que termina cambiando todo. Pero hay un cambio también en la temporalidad. Sin duda. Otra posibilidad, digo, partiendo de esa diferencia sustantiva, como decir, bueno, son excluyentes, ¿no? Cambia una parte o cambia todo. O decir, no, che, dialogan. Pueden dialogar. Es que tiene que ser, porque debe ser un proceso dentro de la revolución. La idea de proceso, yo creo que ¿no? es una idea. Porque no nace de la nada. La idea de proceso no se lleva también con esto, con lo abrupto. Claro. Porque con el proceso a qué hace referencia. Que Claro, pero para madurar eso tiene que haber un proceso, que el cambio sea abrupto, pero el proceso en sí, Previo, previo, por eso. y solo previo. Tiene distintos. No, anterior. Posterior también. Porque Momento. después que se toma, ¿no? Se toma la Bastilla, se toma el Palacio de Invierno, Claro. Hay momentos. se desembarca en La Habana, se Claro. en Managua, Claro. terminó ahí la revolución. No, por eso. Y ese proceso que se abre post-revolución, pero que dijimos también eso de revolución, puede tener, ¿no? Estas cuestiones de progresividad, de avances, de retrocesos, de reformas particulares, de avances más abruptos. Por eso también dar vuelta no es tan dar vuelta, porque dar vuelta da la idea de la totalidad. Como esto, ¿no? Como que es un momento, Es un momento y además no es solamente dar vuelta, sino cambios internos profundos que a lo mejor aparecen algunas cosas que no están en ese tribuno. O sea, me refiero que no es tan estático,
sino que es un dinamismo dentro de la misma composición. No sé si me Es que si se queda, ya no es revolución, porque tiene que ser permanente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién definía en esos términos la revolución? Trotsky, ¿no? La idea de revolución permanente, de algo que es... ¿Qué sería permanente? Que no termina. Es un concepto trotskista, ¿no? De Trotsky, la idea de revolución permanente. Suena lindo. ¿Nos bancamos como sociedad una revolución permanente antes y ahora? No hagamos lo picante. No, anda a vivir. A ver quién quiere ir a Cuba. Digo para hacer un poco abogado del diablo, pero que me... El hecho de ahí en bancar o en aguantar, porque los cambios son permanentes, si no te quedás como individuo, te quedás como sociedad. Bien. Lo que vos lograste, después lo terminás perdiendo con lo que Sí, o los países imperialistas te lo impiden. Pero digo, pensémoslo bajo el concepto de revolución, que estamos hablando que es algo abrupto, algo profundo, algo radical, una crisis, violento, permanentemente sublevado, intentando cambiar. ¿Nos bancamos todo el tiempo vivir en esa dinámica? No, claro. Pero también pensaron que la revolución la ejecutan unos pocos, el resto acompaña. Eso después lo vamos a ver, es discusión, es una mirada. Eso es una mirada, que después la vamos a ver. Pero digo, como sociedad, no, seamos sinceros, no, queremos tener los fines de semana, queremos ir al parque, queremos juntarnos con los amigos, queremos tener vacaciones. Digo, se entiende, quiero ser brutal, pero gráfico, porque no nos bancamos como seres humanos estar en un mismo estadio todo el tiempo y permanentemente. Digo, no nos bancamos estar todo el tiempo de ocio, por más que no puedo gustar, como estar todo el tiempo haciendo cosas. Porque digo, para ir a lo más micro, a lo más chiquito. En términos de humanidad y de procesos históricos, tampoco. ¿A quién voy? Que la revolución también necesita momentos de estabilidad. ¿De qué? Esto también está teorizado y el propio Trotsky, cuando analizaba las fases de la revolución rusa, hablaba de un momento y que lo recupera Perón. Eso es la etapa de la revolución rusa. De la institucionalización de la revolución. Pero se contradice, la revolución permanente se contradice con la palabra revolución. Revolución es algo, vos lo pusiste ahí, o sea, tú has de dar vuelta. No puedes dar vuelta constantemente. No, a ver, está bueno eso, Sería una contrarrevolución. Está bueno pensarlo así. También, digo, no nos cerremos, pensemos esto, ¿no? Pensemos la palabra y lo que venimos diciendo en función de algunos agregados que vamos haciendo, que habilitan cosas interesantes, pero pongámoslo contra la pared y machaquémoslo. El compañero dice, bueno, pero si es permanente, si la revolución es permanente, se termina de nuevo dando vuelta lo que había invertido. Es que si lo considerás como dar vuelta, ahí está la cuestión. Bien. Una totalidad compacta, siempre bajo este movimiento sería ahí, digamos, en relación a lo que dice el compañero, el que está pensando este momento de la revolución. Pero ¿por qué se produce una revolución? No, eso, vamos por parte, que cerremos con esto. ¿Entendés? O sea, claro. Vamos, porque Es para cambiar algo que está injusto en una sociedad. en la modernidad sí se pensó así. Para cambiar algo que esté injusto. Hay que ver quién valora. ¿Por qué fue en qué lugar se valora que es lo injusto. La Revolución Francesa? ¿Por qué fue? Pero digo, si la revolución permanente, una manera de pensarla es siempre hacia adelante. Uno dice, bueno, entonces no va a volver atrás. El compañero dice, bueno, pero si es permanente puede volver atrás. En la definición del compañero está contenida esta idea. Puede estar contenida, porque hay cierta singularidad. Porque además, vos mencionabas, la palabra revolución necesita un punto de inicio, es como que necesita un punto de inicio. En el cargo, en cualquier
no podés continuarla en el tiempo indefinidamente. Sí creo que todo proceso de transformación radical profundo necesita su momento de estabilidad y de institucionalización, porque uno, a ver, si uno ahora sí lo analiza más históricamente, todas las revoluciones que han perdurado en el tiempo han tenido su momento de institucionalidad y han inaugurado ordenamientos políticos, jurídicos, constitucionales nuevos que le dieron, ¿no?, esa permanencia y esa trascendencia en el tiempo y no hicieron que quedaran solo en ese estallido, en esa sublevación, en esa crisis o en ese impulso inicial y se terminó yendo para atrás, desde la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, hasta Cuba hoy en día. Si todos esos procesos no hubiesen tenido una institucionalidad fuerte, que es una estabilidad, no hubiesen perdurado en el tiempo. Ahora bien, ¿no?, esa estabilidad, esa institucionalidad, que creo que es uno de los efectos, ¿no?, tiene que ver con estas dimensiones. Después está la pregunta por cómo dialoga con este momento, que uno dice, che, tampoco tiene que esto relajarse mucho, porque si es solo estabilidad, institucionalidad, constitución, ley, Estado, tarde o temprano se viene a pique. Pero es que el cambio continúa, porque vos cuando revolucionás, cuando haces dar vuelta a todo, es el inicio de lo que vas a ir cambiando. Porque como es lineal, o sea, vos vas avanzando linealmente en el tiempo, todo lo que va cambiando. Vos institucionalizás la revolución. Es decir, bueno, cambio los parámetros legales, sociales, culturales de esta sociedad. Pero sigo hacia adelante con todo lo que tengo que seguir cambiando, porque no puedo abarcar en estos parámetros que yo institucionalizo a todo el orden social. Es imposible, porque yo lo puedo pensar ahora, un ejemplo de hoy. Le digo, hoy tenemos una criptocracia, ¿y quién me puede decir?